Muy buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas a la hora que estén escuchando nuestro podcast Por Amor al Arte. Hoy estamos con un súper invitado, filósofo, escritor, espero que, ¿verdad? Lo dije bien, Alejandro. Por ahí me hiciste así como, ¿cómo te categorizas? Como Félix Alejandro, primero que todo. Muchísimas gracias, ma, por venir, la verdad, por apuntarte. No sé si anteriormente has estado como ese tipo de espacios, pero usualmente el nuestro es un poquito de llevar el arte, ¿verdad? Hemos tenido bueno, la semana pasada tuvimos un escritor costarricense también. Ahí, bueno, inclusive estuvimos conversando muchísimas cosas, con mucha historia, usualmente por nuestra tendencia a la parte de música. Y hemos tenido mucho invitado de, obviamente, el gremio, ¿verdad? Ujú. Y hemos estado tratando de cambiar un poquito ahí, como expandir un poco más, ¿verdad? Traer escritores, ahí, por ahí un par de actores, actrices y todo un poco. Pero bueno, bueno, muchísimas gracias por venir, la verdad, y por apuntarte. Sí, no, muchas gracias por la invitación, más bien, y Y por el ahorita, espacio. y estábamos hablando ahorita de la ley gitana, ¿es? Que toma lunes, estamos grabando lunes, Sí, ¿verdad? Toma toda la semana. Esa sí es la ley, ¿la has escuchado? sí, sí, sí. Sí, no, muchas gracias por el espacio. También un saludo a Victoria Marín, que fue como una intermediaria Ajá. también para hacer esto posible. Y pues lo primero que me dijo, si estaba correcto la denominación o... Pues sí, más o menos. Yo no me considero un escritor ni un filósofo, sino un intento de, ¿verdad? Ok. Un intento de escritor y algún día filósofo, pero ahí voy. Bueno, pero oye, hablando un poquito de filosofía y tal vez entrando por ahí, ¿verdad? Perdón, yo cero de ese área, entonces tal vez voy a hablar mucho en este podcast desde la ignorancia, ¿verdad? Ahí me corregís. Pero hemos tendido, ¿verdad?, a encasillar la gente, ¿no? O encasillar en la historia hemos tratado como de encasillar todo, ¿no? Terrorizar, creo un poco es lo que hablan a veces, de nosotros, ¿verdad? Crear como este individuo, ¿verdad? A pesar de que tratamos de hacerlo como individuos. O no sé si has escuchado un poco eso, o cómo lo ves vos, ese tema de territorializar un poco el tema de quiénes somos y qué hacemos y a qué venimos. Sí, una pregunta filosófica, en efecto, que es, sí, una de las preguntas fundacionales de la historia de la filosofía y de la historia en general es quiénes somos o qué hacemos aquí, o sea, o qué es el ser humano, ¿verdad? Una pregunta que hasta la fecha yo personalmente creo que no ha tenido respuesta, no importa ni a la historia ni a las ciencias. Ajá. La filosofía sigue metiéndose en ese terreno de intentar dar respuesta, pero depende de cada quien ver si ha llegado como a algo, a una aproximación. A mí me gusta la noción de que no hay una única respuesta concreta, una verdad. Prefiero decir la aproximación a la verdad, digamos. Lo que más se aproxima a la verdad. Sí. Ok, y de hecho creo que la filosofía nació mucho por ahí, ¿no? Estoy hablando, vuelvo a decirlo, voy a hablar mucho No, 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 no se desde la preocupe. ignorancia, ¿verdad? Pero desde los tiempos socráticos, ¿no? O sea, ahí fue como donde empezó a nacer, como quitamos esa parte muy de dioses y empezamos como un poco más a la parte material, ¿no? Y material me refiero un poco al hecho de lo físico, ¿verdad? Porque nosotros pensamos material en dinero, pero entiendo que por ahí fue donde como empezaron los primeros pasos de los filósofos, ¿no? Sí, yo diría o me atrevería a decir que en un principio, filosofía occidental también, para hacer la distinción, Muy la importante. filosofía occidental nació de la mano con la ciencia. Eso se puede debatir, pero digamos que yo lo considero certero en el sentido de que hablemos de Grecia puntualmente, donde Ajá. se cree que se originó la filosofía, em, sin tomar en cuenta las aguas de donde beben los griegos, ¿verdad? Egipto y Medio Oriente, ¿verdad? Pero según la tradición, lo más aceptado es que la filosofía como tal nació en Grecia. Eh, y eso se debe a un montón de factores. Por ejemplo, entre ellos, en, en la antigüedad, en los pueblos antiguos, la religión es muy importante, ¿verdad? Sí. El sacerdocio, esta Ajá. clase sacerdotal que está casi al mismo nivel que el rey, que el monarca, ¿verdad? Pero en Grecia es un poco diferente, no es, hay una clase sacerdotal que es relativamente, el poder que tiene no es comparable al de otros países Ok. en esa época. Estamos Ajá. hablando, digamos, 1000 antes de Ujú. Cristo, 500 antes de Cristo. Bueno, 500 antes de Cristo cuando comienzan los primeros filósofos, digamos, pero me remito más antes
porque los textos que se leen, que son considerados fundacionales de la identidad grecolatina, helena, por así decirlo, Homero y, y todos estos autores de los cantos homéricos, los poetas, Hesíodo, la Odisea y la Ilíada se leían como textos donde uno puede buscar la descendencia de los griegos, la ascendencia más bien, los ancestros. Se hace mucha gente que comenzó a habitar en estas islas griegas, en el continente que ahora se conoce, en el subcontinente, se identificaban así como sucesores de X héroe de la mitología. Mitología griega. Pero, Sí, griega. exacto, pero la Odisea y la Ilíada, por poner un ejemplo, entre muchos que hay, no se considera, no es una Biblia, o sea, no son textos religiosos como el Ramayana o como la Torá o el Mahabharata. Entonces no tienen ese poder de coerción social que tiene la religión. Entonces fue mucho más fácil para los pobladores poder comenzar a pensar de manera un poco más independiente. Entonces se cuenta que en determinado momento la tradición, la historia de la filosofía lo suele situar en Mileto, que es una costa en Asia Menor, que es el otro lado es al otro lado de Grecia, Turquía actualmente. Okay. Esa escuela de Mileto es la primera que tiene a los tres primeros filósofos, entre los que se conoce el primero Tales de Mileto, que vendría siendo como el primer filósofo. se le considera el primer filósofo de la tradición occidental, que refiriéndonos a ella como emancipada de estas cuestiones religiosas míticas, ¿verdad? Porque Tales resulta que comenzó a investigar el origen de las cosas, del mundo, ¿verdad? De la humanidad, pero no con razones divinas o con explicaciones divinas, sino observando lo que le rodeaba, la naturaleza, el agua. Y él decía que el principio de todas las cosas era el agua. Muy interesante. Bueno, él vivía cerca de la costa, ¿verdad? Estuvo acostumbrado a ver mercantiles, barcos. Es como muy interesante cómo el contexto tal vez pudo influir en esta concepción de que todo viene del agua, ¿verdad? Entonces vienen otros filósofos que dicen, no es el agua, al principio es el aire. Anaxímenes, Anaximandro fueron otros dos filósofos de la escuela de Mileto. Decían que el principio era el aire, o el apeiron, que era una palabra griega que tiene un montón de significados, entre ellos como éter, lo etéreo no se puede definir, ¿verdad? Como el principio de todas las cosas. Y pues así es como comienza, como esa curiosidad observando lo que nos rodea y no tanto buscando en las cosas divinas, las respuestas a todas nuestras incógnitas. Ahí hubo como mucha separación, ¿verdad? Y lo que yo entiendo y más o menos lo que estudié también un poco ahí en la universidad, recuerdo, es eso, como esa separación, ¿verdad? Porque como vos decías, nosotros estamos como muy todo explicado desde el punto de vista de deidades, ¿verdad? Y no hablemos solo... bueno, obviamente la mayoría somos por lo menos de creencia religiosa católica, ¿verdad? En Cristo, que es nuestro lado, pero inclusive aquí en Costa Rica, ¿verdad? O sea, siempre ha habido como una divinidad, que eso es algo muy interesante que tal vez podemos tocar después, ¿verdad? Pero fue como esos primeros pasos de separación, ¿no? De la parte de que realmente vamos con un punto más material, o sea, material me refiero a que las cosas tienen una explicación más a través del agua, a través de la naturaleza, entiendo muchos también, ¿verdad? Creo mencionabas un poquito ahorita, y empezaron como ya a darse como esa primera separación y no todo explicarlo a través de deidades. Sí, correcto. Y una de las cosas interesantes que me gusta siempre resaltar cuando puedo es que en la historia de la filosofía en general, aunque creo que en las últimas años o décadas ha disminuido, es una noción o una creencia, se le llama paso del mitos al logos. Todos los filósofos conocen esa frase, ¿verdad? El paso entre la mitología y el logos, que es razón. La palabra logos significa un montón de cosas, pero entre ellas siempre la traducen como razón, ¿verdad? También tiene otras cuestiones, diálogo, inteligencia, etc. Pero digamos que es el paso del mitos al logos, es de lo mitológico a la razón. Okay. Y eso pues se pone también un poco en duda últimamente, porque si uno analiza los primeros filósofos, realmente no es que se desprendieron totalmente del mito, más bien uno ve que ellos utilizaron el mito y los aspectos mitológicos para explicar cosas del mundo
que era mucho más difícil explicarlas con otras palabras. Por ejemplo, el, el famoso filósofo Platón se dice que fue iniciado en los cultos eleusinos, ¿verdad? Que eran unos cursos iniciáticos esotéricos. De hecho, él tuvo problemas se dice que tuvo problemas en Grecia porque lo acusaron de haber revelado secretos, en sus diálogos Ah, sí. revelado secretos de los cultos eleusinos. Y entonces, esa imagen de que los filósofos eran pura razón, pues no es del todo cierta, ¿verdad? Está otro de los primeros filósofos, Parménides, que escribió un poema súper oscuro, bueno, oscuro en el sentido que mm, de que no es claro, valga la redundancia, es como hay que hacer mucha exégesis e interpretación para saber qué es Lo que él quería lo que decir. él quería decir. Entonces él habla del mundo de la doxa, de la opinión, y que la verdadera realidad se encuentra más allá de lo que podemos ver, ¿verdad? O sentir. Em, y eso como que es importante, hacer la noción de que ellos utilizaron alegorías, en un principio mitológicas, porque conocían muy bien a los clásicos, conocían muy bien a Homero, a Hesíodo, lo recitaban, pero le daban una resignificación, utilizaban un concepto que, por ejemplo, Homero habló, por ejemplo, el honor, eh, que normalmente en la mitología el honor es encarnado por un personaje mitológico, no sé, Aquiles, Odiseo, Ujú. ¿verdad? Pero ellos agarran el honor como concepto, lo abstraen del contexto mitológico y es como, bueno, ¿qué es el honor? Y comienzan a debatir y a dialogar sobre el honor y hay como, y llegan a distintos grados. El honor en un sentido más mundano es una persona virtuosa como los héroes, pero hay que ir más allá, que es cómo se identifica el honor y cómo se diferencia con otros conceptos, y eso es como ese papel del diálogo filosófico, de cómo llegar a eso. Ok. Y mucho de eso también, ¿verdad? Lo que vos decías, porque bueno, uno a veces para contextualizar un poco, a 500 años antes de Cristo, ¿verdad? Estamos hablando de hace posiblemente un poco más de 2500 años, ¿verdad? Las discusiones eran muy diferentes, ¿verdad? O sea, no era no había lápiz y papel como hoy, ¿verdad? Bueno, no había textos, ¿verdad? No se compartía, era mucho en reuniones, era mucho creo que por ahí empezaron también las universidades, ¿no? O sea, no imaginemos la universidad que conocemos hoy en día, pero sí, ese tipo de universidades donde empezaban a tener esas conversaciones, a llevar a los diferentes niveles que vos decías. Creo que sí, más o menos era como que... Sí, correcto. Nada más una acotación, las universidades pues inventaron en la Edad Media más adelante, pero obviamente sí tiene que ver porque, por ejemplo, Pero le llaman como universidades, ¿no? Tenían uno, o eh, eran escuelas, más bien. Platón fundó lo que se llama la academia. La academia, perdón, es que creo que Y no estoy confundiendo ahí, perdón, sí, sí, la academia. y Aristóteles el liceo, El entonces de liceo. ahí, por ejemplo, Sí, era la academia. escuela Las escuelas platónica en la platónicas, eso me está academia. acordando. Sí, ahí se reunían en la Grecia antigua y bueno, la verdad que en casi toda la historia de la humanidad la filosofía am, es un poco diferente en los últimos 2 siglos quizá, pero la filosofía normalmente la hacían aristocráticos. O sea, si hay personas que tenían ocio y tiempo libre para reunirse en banquetes, simposios, como le decían, a Bueno, beber y hablar de simposio, todas estas cosas, un es simposio. es porque tenían más tiempo libre porque no trabajaban, digamos, los que trabajaban eran sus esclavos. Entonces eran clases altas, que eso no es importante resaltarlo, porque si tenían tiempo libre para hablar de todas estas cosas, de enseñar y eso, es porque había un sistema político, una estructura política que lo permitía, a base de muchas otras personas, lamentablemente. Hubieron casos muy interesantes, pero muy pocos, donde esclavos se hacen filósofos, Filósofos. ¿verdad? Y anécdotas muy interesantes, como Epícteto, por ejemplo, pero eso fue un poco más adelante. Pero sí, en principio eran aristócratas, o por lo menos hombres libres, y digo hombres porque las mujeres también había muy pocas. Bueno, bueno. Han sobrevivido varios nombres, sí, pero la mayoría de los casos son hombres los que uno, Sí, uno recuerda. sí. No había pensado en eso, ¿cierto? Bueno, obviamente tenemos toda una tradición machista por muchos ángulos, y es otro tema completamente, pero es cierto, ¿verdad? Por lo menos se rescata, tal vez por un poco por el mismo machismo, habrá mucha mujer participando en aquellos inicios en conversaciones filosóficas, no sé si inclusive, me imagino que algunos puntos, inclusive posiblemente no las dejaban ni siquiera estar en los simposios, ¿no? Sí, hubo casos,
pocos se han documentado, pero lo subieron. Por ejemplo, resalto a Hiparquía, que fue una mujer de la escuela cínica, eh, que según atestiguó un historiador de siglos después, Ah, ¿verdad? Diógenes Laercio, Hiparquía renunció a su herencia, si no me equivoco, para unirse a Kratos, otro filósofo cínico. Ellos practicaban amor de perros, como le decían, que era como ok, ausencia de pudor, ¿verdad? ok. Totalmente. Y ella es muy interesante porque al parecer esta filosofía cínica eh, como que veía a las mujeres como iguales, Ah, ¿verdad? ok. Es como Ah, en- si nos desligamos de todo aquello que nos da identidad política, porque eso al fin y al cabo es la polis, o sea, la ciudad, el Estado, ah, ¿qué somos? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre hombre y mujer? Lo que nos diferencia son cuestiones políticas creadas. sí, sí. Entonces a ella muy personaje muy interesante, muy vacilón porque se consideraba transgresora en su época. Se dice que uno de los tipos que la estaba escuchando en el simposio la mandó a tejer, Ah, digamos, por ok. ejemplo. Y Muy que parecido a nuestros días, ¿no? sí, pues, sí, no tanto cambiado, pero por lo menos cosas. Sí, sí. Sí, Ah, qué interesante, porque sí, ahorita que mencionas eso, es como ese cambio, ¿verdad? Que traemos ahorita, de que vos dices, de muchas cosas no han cambiado, ¿verdad? A pesar de que han pasado 2500 años, hay cosas que todavía se daban hace 2500 años y todavía actualmente se dan, ¿verdad? Más de una conferencia en algún lado, ¿verdad? Mandado a tejer, a barrer, a limpiar ujú. a muchas mujeres. Y bueno, creo que ahí hay cambios poquitos, ¿verdad? Han ido cambiando, pero bueno, pues sí, Sí, es sí. un poco... eh, algunas personas son más optimistas que otras, pero Suena muy si optimista. yo me pongo a pensar que sí, que las mujeres accesaron al voto el siglo pasado, o sea, casi nada, Sí, Costa ah, Rica creo que hace 50 años, ¿no? Sí, en yo creo que, mil- que hace 5 años todavía estaba viva la primera que vota en ajá, Costa primero, Rica, entonces es como hace tan poco fue sí, eso, 70 es años. increíble. Y creo que Costa Rica fue de los primeros países, ¿no? Fue como entre los primeros 15 quizás. De los Sí, países, los primeros en Latinoamérica, yo creo que el primero, si no me equivoco, no tengo el dato, si no me equivoco, fue Chile. ok. Y el primero en el mundo fue Nueva Nueva Zelanda. Zelanda. Ujú. Sí, sí. De hecho, yo creo que fue José Figueres Ferrer, cine, eh, Pepe el que estableció el voto femenino. Y sí, fue, 1900, fue después de la guerra del 48, si no estoy Ujú. mal, igual, no tengo los datos precisos, pero por ahí anda. Bueno, ya. O sea, estamos hablando de hace, no más de posiblemente alrededor de 70 años, ¿verdad? Ujú. Que relativamente uno siente Sí, fue que prácticamente, o sea, hay que- abuelos que todavía estuvieron en esa época. sí, sí, como se vos, la primera mujer que votó, creo que sí, estaba viva Ujú. hace poquito, no sé si en alguna de estas elecciones pasadas, no sé si esta, pero las anteriores sí ahí la entrevistaron Ujú. y todo el tema. Pero bueno, como decís vos ahí, tal vez lo estoy diciendo un poco positivo, pero espero Ujú. estar, estar ahí positivo y que las cosas Sí. vayan cambiando. Y un poquito más hacia adelante, digamos, ahorita, ¿cómo ves toda la parte de la rama filosófica actualmente? O sea, con vos, digamos, aquí en Costa Rica, en la universidad, sé que por ahí estuviste también, no sé si en la Universidad de Virginia, ¿no? También, no sé si sacaste un posgrado allá o No, fue un en la Universidad de Virginia fue un taller, pero de literatura, no de filosofía, para sí. más de parte de literatura. Pero está vinculado, está Sí, sí. relacionado, por lo menos para mí. Sí. ¿Cómo lo vinculas, verdad? ¿Cómo haces esa vinculación ahorita, verdad? De la parte, obviamente, de la filosofía y todo este análisis filosófico y también como la parte de la escritura. Vos exactamente cómo empalmas las dos cosas. Sí, Félix, ¿cómo la empalmas? Bueno, no sé si usualmente te usan Félix, Alejandro, Félix está bien, Félix, no hay problema, cualquiera. cualquiera. Sí. Eh, Eh, por ejemplo, en filosofía se acostumbra mucho a escribir Sí, aquí. artículos académicos y bueno, es un arma de doble filo porque también los artículos obligan a una persona a adaptarse a ciertas normas de la rigurosidad de lo que se espera en la academia de uno, porque escribir y publicar un artículo es un puntaje para que uno pueda ascender en la academia, ¿verdad? Entonces uno no puede ponerse muy artístico para escribir. Muy innovador. Sí, a mí personalmente me gusta mucho, yo me meto en el papel, si tengo que escribir un artículo filosófico, me meto totalmente, es un artículo de divulgación filosófica, nada de ficción. Ya cuando se trata de la otra faceta, ya de literatura de ficción, que es como lo que más me gusta de Ah, todo, más bien,
más que la filosofía, no tanto porque las pongo en contraposición, sino porque la filosofía yo la puedo meter en la ficción. En la ficción, claro. Y en la ficción yo puedo, por ejemplo, en los diálogos, en la boca de personajes, uno bien puede poner diálogos filosóficos y hacer Sí, claro. que los vivan y jugar con eso en cosas que uno no puede hacer en los artículos académicos. Entonces eso es como como una puerta mucho más amplia de lo que le permite a uno lo académico, filosóficamente. Ok. Y para entender un poquito más esa parte, porque realmente, cuando vos decís que para ir escalando en la escuela, tenés que ir como publicando y haciendo eso, ¿cómo funciona, digamos? ¿Escalan hacia, cómo lo ven, digamos, hacia dónde escalan, por ejemplo? En un sentido general, em, em, si uno quiere tener un buen puesto ser catedrático, por ejemplo, cada país tiene sus particularidades, ¿verdad? Y tampoco es que sea al 100% cómo funciona aquí, pero en nociones generales, que es lo que voy a dar, si uno quiere ser catedrático o mejor dicho, aspirar al mejor puesto para un filósofo en una universidad, que implica mejor reputación, beneficios me refiero más que todo a que, la pagan mejor, hay mayor reputación, hay más, ¿cómo se dice?, difusión de lo que uno está haciendo, le pueden financiar investigaciones. No es propio de los catedráticos, pero es como más frecuente que tengan esas facilidades. Y pues se requieren X cantidad de puntos hay muchos requisitos: el idioma, hablar X cantidad de idiomas, tener publicado ciertas cosas, tener por lo menos el grado de doctorado, cosas así. Entre esas está la de publicar artículos hasta X cantidad de puntos. Por ejemplo, digamos 17 puntos, 20 puntos. Entonces, un artículo que usted logre publicar en una revista de filosofía así de renombre internacional, bien famosa, donde han publicado otros filósofos de renombre, pues le pueden dar 4 puntos. Okay. Si es demasiado bueno, le pueden dar 5. Pues, si usted publica en una revista tiene que ser académica, pero que no tenga tan buena reputación, le dan 2 puntos. Entonces usted ocupa X cantidad de publicaciones para cumplir con ese requisito. Sí, es como un sistema de puntos ahí, sí. Depende de dónde publicas, te dan más puntos y más... Hay muchas personas que lo critican, obviamente, y tienen todo el sentido, ¿verdad? Porque es como esta noción del meritocrático, o sea, quien accesa a mejores puestos es el que logra mayores cosas, pero en lo personal estoy de acuerdo con ambos lados, porque a mí me gusta, es como un juego, digamos, un juego que es como, bueno, si a mí me gusta escribir, me gusta la filosofía y me gusta publicar, pues me entrego a eso y hago un buen trabajo, lo envío a una buena revista. Si la revista lo rechaza, pues será por algo, entonces le permite a uno mejorar. Es como un juego de mejora continua. Y si uno se siente como que le están asfixiando la creatividad, pues hay otros lugares, no hay. Sí, depende donde entres al juego, tal vez donde entres al tipo de juego que entres, ¿no? Exacto. Que si entras a un juego de publicar más formalmente, ir escalando, si quieres ir como yo creo que casi cualquier carrera. Sí, porque hay gente... Antes de entrar a un tipo de juego, digamos. Hay gente que le gusta más la creatividad y le gustaría escribir, tal vez no se para tan bien cuando inicia el ensayo de opinión o el ensayo filosófico, que también está bien. Y también puede encontrar otros lugares para difundirse, que no necesariamente tiene que ser academia, pero hay muchos filósofos, escritores o ambos que comienzan a escribir en blogs o comienzan a hacer podcasts, por ejemplo, sí, de difusión, y ahí pueden como tomarse más más al suave, como dicen las cosas, y meter cosas más locas, se ponen a hablar de otras, para ejemplificar cosas filosóficas, comienzan a hablar de anime o cosas así, por ejemplo. ¿Cómo lo llaman? De hecho, no sé si he escuchado algún tipo de podcast filosófico en sí, pero sí sé que hay varios, ahorita sí, como hay varios ahí en boga de filósofos, no sé si en Costa Rica, sinceramente creería, no sé si os escuchado, sé que ingleses y en Estados Unidos hay 2 o 3 que son de filósofos, una filósofa muy famosa también, ¿verdad? Que han estado como entrando por ahí un par de mexicanos que tal vez no son tan filósofos. Hay uno Rosarín o algo así, he escuchado por ahí, creo que uno de los hermanos, como unos hermanos, algo así. Ellos son como filósofos y han ido como llevando la filosofía a través de estos mecanismos modernos.
no estoy como muy informado sobre los podcasts filosóficos. He visto más que todo en lengua castellana, español. Eh, He visto un par de videos de esos hermanos Ajá. que están bien, digamos, saben. Eh, lo que pasa es con lo que he notado con muchos... perdón, no terminé la frase. Me refiero que me parecen muy buenos. Ajá. Pero lo que noto de ellos y de otros es como que tienen cierto resentimiento por lo académico. Ah, ok. Es como la academia no permite darle a la filosofía el lugar que se merece, que es ponerla en el pueblo. Y eso Ok. es cierto, pero, o sea, bueno, lo están haciendo ellos en YouTube, o sea, no veo el problema. Sí, sí. Pero sí, como que atacan y se les entiende, o sea, no es una crítica, se les entiende porque al fin y al cabo son profesores y catedráticos en sus aulas, en su nicho, en su mundo, que están hablando de cuestiones de la sociedad, cómo mejorar la sociedad, pero muchos de ellos no salen ni a la calle, van en carro de la Ajá. U al... O sea, tal vez, y eso uno lo entiende, la hipocresía, tal vez Sí, es sí, sí, como sí. los filósofos se desenvuelven en ese mundo de abstracción, donde a veces descuidan un poco el mundo real, ¿verdad? Por así decirlo. Y eso, los youtubers creo, y repito, no he visto muchos, así que estoy generalizando Sí, fatalmente. sí. Los Eso youtubers que entiendo. he visto como que lo acentúan mucho. Sí, sí. Bueno, y también como dices vos, generalizas mucho, generalizas, bueno, comentario generalizado, pero usualmente tendemos como a generalizar también, ¿no? O Ujú. sea, eso se da muchísimo en cualquier rama, ¿no? O sea, obviamente uno como que tiende a generalizar y que está bien, pero siempre decimos, bueno, generalizando y vivimos a través de las experiencias, ¿no? Ujú. De lo que hemos vivido. Sí, son de los que yo he visto, por lo menos. He visto un par más que son... Es interesante porque son más, digamos, académicos, pero, pero utilizan YouTube como plataforma para difundirle el conocimiento a otras personas. Curiosamente, normalmente tienen menos difusión porque no, digamos, son más aburridos, ¿verdad? Eso, sí, Pero también están bien, hay de todo. sí, sí. No, y qué complicado y qué interesante a la vez. ¿Verdad? Porque vos dices, bueno, no sé, tal vez no vamos a encasillar, pero sí, tal vez vos es alguien un poco más que quiera tirar como el pueblo y llevar la filosofía al pueblo, por decirlo de alguna forma, tiende a llegar a gente como yo, ¿verdad? Que obviamente no tenemos todo el historial ni el conocimiento, ¿verdad? Pero lo hacen de una forma como entendible. Ujú. Pero también están los catedráticos y a otro nivel que tal vez no le lleguen a gente como yo, por ejemplo, ¿verdad? Pero sí pueden como dar esos espacios a otros niveles. No sé, tal vez es simplemente de llegar a, si nos vamos a la parte de marketing, lamentablemente también, ¿verdad? ¿Verdad? Es como segmentar un poco los diferentes públicos y Ujú. llegar de diferentes formas a gente de forma diferente, ¿no? Sí, no, y eso está excelente. Estos que yo he visto, por ejemplo, esos hermanos, Rosarians, sí, se me Rosarians, olvida el ajá, apellido, Rosarians, que ajá. he visto muy pocos videos, pero lo que dicen está bien, digamos, no son, o sea, no son tontos, o Sí, sea, sí, lo me están. pueden hasta destrozar a mí, obviamente. Eh, yo solo como que señalo que a veces hay como un resentimiento hacia la academia que depende también de dónde uno quiere proyectarse, porque si a mí no me Sí, parece la academia, simplemente hago lo que están haciendo ellos y ya, y estoy sí, sí. y bueno, en el caso de ellos, creo que va más allá. Eh, Ellos no es que odien la academia, según tengo entendido, pues, repito, he visto pocos Sí, videos, sino no, que critican la estructura social en la que se en enmarca la academia, que tiene que ver también con la sociedad de consumo, el el postcapitalismo, postcapitalismo. ¿verdad? Entonces, y es complejo. Entonces, que ellos estén hablando de eso a la gente que no estudió oficialmente filosofía, eso me parece súper excelente. Sí, sí, llegar a otros públicos. Ujú. Y hablando un poquito de eso, digamos, vos cómo ves eso, cambiando un poco, pero un poco, que hablas un poquito del postcapitalismo y desde tu punto de vista, obviamente con tus estudios y tu parte filosófica, ¿verdad? Digamos, todo el ambiente que vivimos hoy en día como del capitalismo y el postcapitalismo. Sí, eso, bueno, ese es un tema súper, súper polémico, por así decirlo, porque la gente creo que no está acostumbrado a utilizar el término, a escuchar el término postcapitalismo. Entonces, Sí, una persona que habla de eso, enseguida prácticamente le dicen anticapitalista, marxista, bueno, comunista, que ninguna de las tres cosas es lo mismo, es lo sí, peor. ¿Qué es lo que pasa? Que llegamos a un punto en que la sociedad, que es una sociedad capitalista, ha avanzado tanto en
en los factores que contribuyen a su perdurabilidad. Ajá. Por ejemplo, el agotamiento de recursos, la productividad excesiva que le quieren hacer ver a las personas, la autoexplotación, porque hay personas que trabajan voluntariamente y se dicen que son sus propios jefes, pero pueden trabajar 20 horas al día y dicen que son libres. Todas estas cuestiones hacen que el capitalismo, así a secas, ya sea insuficiente para explicar qué es lo que está pasando en esta sociedad. Entonces, uno comienza a preguntarse, por ejemplo, si el capitalismo se alimenta de una lógica de circulación de capital infinita, Ajá. de presunción infinita, pero los recursos que utiliza para siempre tener este ciclo en funcionamiento son finitos, o sea, las materias primas, Sí, sí. o sea, algún día el uranio se va a acabar, Sí, algún sí, sí. día el coltán se va a acabar. Entonces ahí hay una contradicción. Eso es como la, el, la, el punto a favor de los neomarxistas. Ellos dicen, hay una contradicción, o sea, pueden que no les callemos bien, Ajá. decimos eso, pero, o sea, si hay un flujo, si hay una circularidad de presunción infinita y hay recursos finitos, Sí. o sea, va a haber un punto donde va a haber un colapso. Quiebre, sí. Va a haber un colapso, pero los grandes magnates, las grandes empresas, esas cosas, no hay que decir que no les importa, porque ese es un error que, ya estoy mezclando muchas cosas, pero No, es un error en lo que yo creo que cae mucha gente de izquierda, a decir, este magnate no le interesa las personas, No. ¿sí? El magnate se desenvuelve en su nicho. O sea, nosotros, por ejemplo, todas las semanas viene el camión de basura y se lleva la basura. Nadie está a la par del botadero de basura. Solo ellos saben lo que está ocurriendo con su realidad, digamos. Entonces, Sí. ok, el magnate puede ser un depredador que solo piensa en dinero, pero achacarle todos los problemas del mundo, pues tampoco es muy certero, porque al fin y al cabo todo es una estructura, ¿verdad? Todo fue un proceso evolutivo en que la sociedad se llevó a cabo para que lleguemos a este momento. No fue que llegaron así las 13 familias reptilianas a que tuvo los Rockefeller, sí. No fue que hubo un plan. Isabel. Exacto. No fue que hubo un plan desde hace 2000 años para llegar a esto, Ajá. porque, pues, bueno, cada quien tiene su postura. Sí. Yo soy de los que dicen que el mundo es un desastre y no hay nadie que tenga el control lo suficiente como para decir que todo fue controlado. Es un caos por sí solo, tal vez, ¿no? Exacto. Y así evoluciona. Entonces, el poscapitalismo, que tampoco soy experto en tema, más bien lo que dice es que la sociedad está llegando a un fin donde el capitalismo va a autodestruirse. Sí. Bueno, eso también lo decían marxistas y eso, pero es diferente porque no se intenta criticar al capitalismo como tal, ¿verdad? Pero va a llegar un punto donde uno tendrá que pensar en qué vamos a hacer cuando llegue ese día, el día en que ya no haya X materias primas, digamos. Y bueno, el impacto global, ¿verdad? No sé si se han dado cuenta lo mucho que han subido los precios, ¿verdad? De las cosas en general en los supermercados. Eso no fue arbitrario, es como las piezas de dominó cayendo. O sea, falta aceite vegetal, falta gas, la guerra de Ucrania, todo eso desembocó en que haya una crisis en este momento y la gente como que no lo nota, se acostumbra, se achanta, como dicen. Es que como que nos acostumbramos caemos como en ese ciclo, ¿verdad? Muchas veces y tal vez, hablando un poquito otra vez del capitalismo, ¿verdad? El mismo sistema, bueno, no hablar de capitalismo como así, sino el sistema. O sea, el sistema nos envuelve a que nos hace, no pensemos, ¿no? O sea, nos saca como de esa idea de realmente sentarnos y, ¿verdad? Detenernos un segundo y pensar, porque, como dices, o sea, el fin a veces, como el fin del capitalismo a veces es su propia destrucción, ¿verdad? No el hecho de que esté buscando destruirse por sí solo, sino que busca, ¿verdad? Producir y producir y producir, y tengo que producir más y si no produzco más, pues ahí, no sé, ahí todo termina y ya no soy productivo y ya me empiezo a sentir mal y si no estoy, ¿verdad? Y lo vos decís, ¿verdad? Y tenemos recursos finitos, ¿verdad? De hecho, también ha cambiado un poco, porque yo me acuerdo, por lo menos yo cuando iba a la escuela nos hablaban que el agua era un producto inagotable, ¿verdad? Sí. Sí, ahora ya por ahí ya me di los nuevos libros de escuela y colegio, nueva escuela, ahora que ya hablan de que por lo menos el agua es un producto agotable. Que cuidémosla porque nunca se sabe, ¿verdad? No, y siempre bueno, hace muchos años se hablaba de, ¿verdad?, que la tercera
siempre que se habla de la Tercera Guerra Mundial, ¿verdad? Por miles de razones, pero una Vamos es, por la quinta, man. digamos, como por la Séptima Guerra Mundial, ¿verdad? Pero era, pues, posiblemente, ¿verdad? Se dice que uno de los grandes va a ser el agua, ¿verdad? El consumo del agua y o la lucha. No sé qué habrá pasado, pero sí recuerdo que un país africano ya estaba limitando a sus ciudadanos hace 3 4 5 años al consumo de agua, ¿verdad? O sea, no podías consumir tantas cantidades de metros cúbicos diarios y ya limitaban, ¿verdad? Bueno, hay países como México que están sufriendo ahorita una gran catástrofe de agua, ¿verdad? Monterrey y creo que muchas partes del noreste, creo, de México que no tienen agua del todo. En resumen, va a haber bueno, se especula que va a haber un momento donde para responder a los problemas que va a afrontar la humanidad, el capitalismo es como insuficiente, obsoleto quién sabe, pero habrá que buscar un reemplazo de afrontar las cosas que no se encuentran en el capitalismo, porque el capitalismo ya llega a un punto donde no puede hacer más, pero es especulación, entonces... Sí. Pero igual pasa, ¿verdad? Porque a veces es como el hecho de lo que hablamos de que al final todos los modelos económicos varían, ¿no? O sea, antes teníamos el feudalismo, ¿verdad? Pasamos a este modelo, digamos, capitalista, por lo menos inicial, ¿verdad? Donde quitamos al pueblo que trabajaba, ¿verdad? Y el hecho de que tuvieran un dueño y, bueno, ¿verdad? Todo el tema del feudalismo y pasamos a un poco más productivo de capitalismo que cualquiera podría llegar ¿verdad? A generar riqueza y siento que ese, ¿verdad? Como ese ciclo, ¿verdad? Anteriormente, bueno, y también teníamos la parte muy de monarcas y las cosas van cambiando y somos humanos, vamos evolucionando, ¿no? Sí, yo, bueno, como no soy la persona más optimista del mundo, pienso que, bueno, yo ni tengo idea de lo que, si se puede reemplazar al capitalismo, con qué sería, ¿verdad? Bueno, sí tengo ideas, ¿verdad? Pero no hablo de algo concreto que ya está a la vuelta de la esquina, pero más bien lo que veo es, hay que matizarlo un poco, obviamente, un cierto regreso como una forma de feudalismo. ¿Por qué? Porque son grandes empresas, pero enormes, que están concentrando los medios de producción, por utilizar terminología digamos, que se utiliza mucho en la izquierda, medios de producción y la propiedad de los medios de producción, ¿verdad? Pero estamos hablando de que son un montón de empresas a escala global que están concentrando un montón de otras mini empresas y un montón de mano de obra, por ejemplo, llámense en call centers, por ejemplo. Y hoy en día cada vez es más difícil que las personas puedan aspirar a tener su casa propia, ¿verdad? Hace 50 años nuestros padres, abuelos podían tener nuestro lote y las casas, ahora todo es más difícil. Y llegamos como a... Y todo, sí lo regalaban, porque, ¿verdad? O sea, hace 60 años muchos lugares usted llegaba y con tal de que el pueblo creciera, digamos, te regalaban. Había muchas políticas públicas que avalaban esto, también que había muchos tratos así de mano, de le doy mi lote y se lo pago poco a poco, la construcción era más barata, ¿verdad? Y hoy en día es tan difícil, o por eso creo que es tan difícil conseguir casa propia y ser autosuficiente, y uno ve que la gente trabaja en multinacionales, eso es una clase de, bueno, no feudalismo, obviamente, pero es algo que me lo recuerda. Sí, que es muy sí, tal vez como más, no sé qué decirlo, un feudalismo ligero, para decirlo de alguna forma. Sí, como para hacer la comparación, pero esa noción de que cada quien es como libre de sus decisiones, ¿verdad? De trabajar también. Esto es un montón de... Uber es un ejemplo, digamos. Uno es su propio jefe, pero ¿quién es el que se gana el dinero de verdad, verdad? Por sin hacer mucho. No sé si la palabra será hacer mucho o no, pero... Sí, ellos crean la plataforma. Entonces, mientras ellos tengan la propiedad de la plataforma, o sea, el medio de producción, pues van a seguir estableciendo las pautas por las cuales se ordenan las cuestiones sociales, aunque suene como muy oscuro, pero es que eso es. Marcan el camino, ¿no? Y tienen un gran lobby, lo que llaman lobby político, ¿no? O sea, tomar decisiones a niveles políticos. Y hablando un poquito de eso también, ahorita que decís,
¿cómo ves? Y es una opinión personal mía, pero ¿cómo ves ahorita también el sistema político, bueno, costarricense, pero mundial también, ¿verdad? Yo siento que, y desde mi punto de vista un poco, lo siento que está muy obsoleto, ¿no? O sea, ahorita nuestro sistema político lo que hace es que vamos y sí, ¿cómo lo ves? Porque yo siento que la política ahorita está como muy, vamos a ver, siento que también es un sistema obsoleto y lo digo por el hecho de que cada uno vela por sus propios intereses, ¿verdad? Y volvemos tal vez a lo que hablamos al inicio del individuo y, ¿verdad? Y del individuo, ¿verdad? Y cada uno jala por su propio lado cuando realmente la política debería trabajar en paralelo, o sea, en conjunto y tomar decisiones para beneficio. Pero si yo soy diputado, viendo nuestro tipo, ¿verdad?, de política, asamblea legislativa, si yo soy diputado del partido A, no me sirve que el partido B quede tuanes porque en las siguientes elecciones, o sea, entonces siento que hay como una obsolencia ahí realmente en el objetivo final que es de legislar para todos lo más posible parecido. No sé ahí si vos lo ves de alguna forma así un poco. Sí, es cierto, lamentablemente. Hay muchos factores, bueno, concentrémonos en Costa Rica, hay muchos factores que uno podría decir que la política nacional está obsoleta o en decrecimiento, ¿verdad? Y entre ellos, porque hay un montón, entre ellos yo destacaría, y que tiene que ver con lo que usted dijo, eh, el problema de los partidos. No se está votando por un partido últimamente, en las Sí. últimas elecciones, se está votando por una personalidad. No se vota por el PLN, se vota por Figueres, por ejemplo. No se vota por, no sé, cualquier otro partido, sino por una personalidad que logra concentrar ciertos deseos e ideales del pueblo costarricense. ¿Y eso por qué es tan problemático? Y es súper problemático porque si nos vamos a muchos años atrás, 50 años, cada partido no era solo un partido, era un proyecto. Ajá. Eso es la manera en que las personas, entre varias personas que se identificaban entre sí, Se unían como con por un una mismo ideología, proyecto. tal vez, un mismo proyecto, una misma ideología. Exacto. Que cuando digo proyecto es, pienso como a largo plazo. Tienen un plan de dónde estamos ahora y a dónde queremos llegar. Como los partidos políticos últimamente están tan débiles, entonces ocurren varias cosas que son nocivas. Número uno, al carecer de un proyecto nación, que esto transcede, va más Sí, allá de, sí, transversal, sí, va más allá de los partidos partidos. políticos. O sea, el proyecto Costa Rica, o sea, ¿dónde se ve Costa Rica de aquí a 20 años? Eso yo no lo veo. Y tras de eso, los partidos tampoco se lo han preguntado a sí mismos porque lo ven como medios para llegar a puestos. Sí. Entonces, la gente está en un partido y si yo tengo problemas con gente de mi mismo partido porque no me pusieron a mí en no sé qué, presidente de la asamblea o algo así, pues Les tiro abajo de sus ideas. pues me voy a otro partido. Así de simple. Son como clubes piratas deficientes. No hay ese amarre que tenían antes de que uno decía soy de X partido y orgulloso. Hay partidos, por ejemplo, que son creaciones, son como, tienen como decirlo, un programa internacional. En teoría, Ajá. el PUSC, el Frente Amplio, por ejemplo, también tienen partidos. Hay Frente Amplios en otros países, por Ajá. ejemplo. Y, y aún así no lo veo. Es como esta falsa noción de integración y eso para mí es como lo más preocupante. Luego hay otros partidos que uno los ve en la asamblea que se prestan mucho al diálogo, que es genial, ¿verdad? Que dice, soy muy diferente a ti, pero vamos a dialogar Ajá. porque de eso se trata de esto. Pero para mí es un show. Sí, se vuelve un show Porque, político. porque ya la gente, sin mencionar cuáles son los partidos, y no estoy hablando de los famosos del momento, Sí, no sí, estoy sí. hablando del presidente o otros, o los históricos, se prestan para el diálogo y se ve muy bien, muy educado, pero uno nota que ya tiene una postura pero tan firme que da igual de que hablen. Sí. Eso, digamos, entonces, no hay un proyecto nación, no hay un proyecto de partidos. Lo que hay es un pseudocaudillismo contemporáneo que hace que uno quiera votar por un mesías o una imagen mesiánica, ¿verdad? Que va a liberar a las personas de todos sus problemas. Y hay mucho resentimiento, eso es lo otro.
hay mucho resentimiento en Costa Rica. Muchos sectores de la población, muchos sectores de la población no, que se han sentido olvidados durante décadas, parece como que están, no como que se están vengando, pero como que... Están desinteresados, tal vez, ¿no? Por un lado están desinteresados y por otro buscan a alguien que haga cosas. No importa cómo, pero que haga cosas. Hágalo. Porque los últimos 10 años nadie ha hecho nada, según ellos, ¿verdad? Eso hay que agarrarlo con pinzas, porque es que hacer cosas en este país es tan complicado. O sea, es el arma de doble filo de tener una división de poderes. Entonces puede llegar un poder que se posicione por encima de otros y de la noción de que al fin se están haciendo cosas, pero se están haciendo cosas porque se están brincando procesos que anteriormente no se brincaban. Y eso no es que esté mal, pero ¿por qué podría ser preocupante? Podría, ¿verdad? Y es porque parte de lo que ha hecho históricamente Costa Rica, un país relativamente pacífico y como rígido, no sé si esa es la palabra, es irónicamente la burocracia que ha tenido. Sí. Entonces, a diferencia de nuestros países vecinos, que han tenido dictaduras brutales, Sí. que la gente para marchar contra algo con lo que consideran injusto tienen que ponerse pasamontañas porque pueden correr peligro de vida. Sí. Aquí no ha pasado eso. Aquí la gente va a las universidades con pasamontañas. O sea, eso es una ridiculez. Aquí aquí no hay persecución política. no hay persecución. O sea, es legal. Bueno, para mí, que el hecho de que una huelga sea legal ya es una contradicción, pero bueno, no hay tiempo para eso. Pero lo que quiero decir es que me atrevería a decir que en general el tico promedio, o los ticos, al no tener una historia de problemas militares, dictaduras, etcétera, como que les cuesta reconocer cuando algo parecido se avecina. Sí. Y todo lo tiran a eso. Y lo confunden como que al fin alguien está haciendo algo. Entonces, eso, no digo que esté bien o que está mal, pero eso puede ser peligroso, lo que digo. Y bueno, creo que se está viendo mucho esas consecuencias y no es que tiene la culpa o los presidentes o la asamblea o el pueblo, bueno, en cierto caso sí lo tienen, pero también es que así es como la evolución, el proceso histórico ha desembocado. Entonces hay muchas cosas que se tienen que cambiar. Veamos en Chile, digamos, querían cambiar la constitución. Ajá, yo no conozco todos los cambios que querían hacer en la constitución. Había uno en particular que decía que cualquier persona que quiera postularse como al puesto de presidente no puede tener cargos, acusaciones en tales cosas. Eso a mí me parece genial y no sé qué otras cosas más habían, repito, pero, o sea, votaron en contra de una constitución establecida o ratificada, mejor dicho, por Pinochet, digamos. Eso nos da un indicio de la gran como reacción que hay al cambio de la gente. Que aún así hay una reacción al cambio tan grande y al mismo tiempo están hartos de lo mismo. Hay un momento donde el pueblo realmente no sabe lo que quiere, no sabemos lo que queremos. Sí, la gente no sabe lo que quiere. A veces para hacer cambios hacen falta sacrificios y cambios significativos. Y bueno, hacer cambios repentinos que podrían verse de primera mano como buenos, bueno, hay que verlos a largo plazo. Hay que ver si por ejemplo, ok, está el presidente haciendo un proyecto que digamos que está bien el proyecto. Yo me pregunto, él o cualquier otra persona de la asamblea, lo que sea, presidente, diputados, si proponen algo, ¿lo hacen a largo plazo? Esa es mi pregunta. ¿Lo hacen de aquí a pensando en 10 años? ¿O lo hacen como se hacen las carreteras aquí, que se vuelven obsoletas 10 años antes de que se hagan? Esa es como mi preocupación. Sí, yo sí, como ese tema es el cortoplacismo, ¿verdad? Porque yo soy presidente 4 años. Después de 4 años me voy, ¿verdad? Y tengo que demostrar que lo que puedo hacer, lo puedo hacer ahorita. Porque si yo hago algo por un cambio hoy para que se vea reflejado entre 10 años, posiblemente los beneficios le va a caer a esa persona dentro de 10 años, ¿no? El que sea presidente dentro de 10 años. Y se vuelve como ese cortoplacismo que creo que es parte de lo que vos mencionas, ¿verdad? O sea, no hay un plan realmente de proyección a 10, 20 años porque no les interesa. O sea, porque yo soy presidente hoy y me toca 4 años y después me voy. Y el otro problema que yo veo
¿verdad? Es el hecho de que pensamos que el presidente es un todopoderoso, que creo que también vos lo mencionabas ahorita, ¿verdad? O sea, el presidente puede hacer muchas cosas, pero a la vez no, pero miles de otras cosas no las puede hacer, ¿verdad? O sea, el presidente no puede decir hoy y decir, quíteme ese hueco, posiblemente, porque ese hueco tal vez sea de la municipalidad. Bueno, la carretera puede ser municipal. Bueno, el presidente puede hacer lo que quiera y no puede arreglar ese hueco. O sea, hay cosas que el presidente no puede hacer como tan sencillas como arreglar un hueco. Y le ponemos como esa, no sé, ¿verdad? Inclusive lo idealizamos, ¿verdad? O sea, el presidente iba a venir a cambiar, vos decías, ¿verdad? Va a venir a cambiar todos mis problemas. No, o sea, tenemos un sistema, ¿verdad? De 3 poderes, donde X, Y, Z, pero cambia. Es súper interesante cómo funciona nuestra política. Sí, no, para ser un poco justos también con los presidentes, uno le echa la culpa de todo lo malo, ya sea al actual o al anterior. Si algo malo sucede, si murieron gente en el COVID, si hubo un tsunami, es el presidente que está haciendo malas cosas, pero el presidente es un funcionario más. O sea, Costa Rica es una república. Yo me atrevería a decir que el poder legislativo tiene más poder. Bueno, en este gobierno no lo sé, pero históricamente me atrevería a decir que el poder judicial, inclusive, los que más, cuarta. Los que más se encargan como de mover cosas así fuertes es más la Asamblea Legislativa, y no lo hacen porque ahí hay contrapesos. Sí. Los que uno hacen lo votan en contra y a favor. Por intereses propios, ¿verdad? Exacto. Entonces, bueno, personalmente, tal vez soy un poco radical en lo político. Personalmente, para mí es inaceptable que haya financiamiento de los partidos políticos por parte de empresas privadas. Eso es un indicio. Es un lobby perfecto. Es que eso desde el principio está mal. Eso funciona en Estados Unidos, ok, pero bueno, no somos Estados Unidos. Bueno, tampoco funciona porque pasa lo mismo que vos decís. O sea, pasa el lobby, pasa el famoso lobby político en Estados Unidos, ¿verdad? Es que en Estados Unidos es legal. O sea, aquí más bien comparado con países como Estados Unidos estamos súper bien, ¿verdad? Porque en Estados Unidos es legal. O sea, hay una legalidad en que vos puedas patrocinar y proyectos, ¿verdad? O sea, hay otro caos, digamos. Sí, si una gran empresa financia un partido, bueno, digamos que a nadie le importa, y cuando es demasiado dinero y no lo reporta mucho al Tribunal Supremo de Elecciones, es como sale un titular por 2 días y ya, y nadie le importa. Juega la serie los 2 días sí. y ya. Y es que el problema, clásico y listo. Es que el problema es que no hay nada gratis. El día en que yo como miembro de una empresa financie un partido, es porque yo espero algo a cambio. Ya está comprometido algo del poder si es que esa persona llega al poder. Entonces, ¿cómo se puede hablar del bien común realmente si hay una parte del poder común público que ya está comprometida? Eso también es contradictorio, es perjudicial, digamos, porque si vemos el poder político como un círculo, ¿verdad? Una pizza. Sí. Pero quien llegó al poder tiene deudas con quienes los ayudaron a subir ahí. Hay un slice que no va para el pueblo. Se puede matizar, se puede decir, bueno, si hay que pagarle a ellos de alguna manera, no se hace con plata del pueblo, lo pueden adornar como quieran, pero hay tantas maneras de pagar, digamos, puestos, por ejemplo, cargos, proyectos de leyes que tienen que pasar por la asamblea. Uno puede decir, bueno, si esta empresa le beneficia algo, X cosa, vamos a pasarlo por la asamblea a ver qué pasa, y yo como que voy a promover el proyecto, pero ellos van a decidir. Entonces ahí está la pantomima, ahí está la democracia. El control político que lo intenté, pero hoy, suponiendo que las personas de la asamblea no tengan intereses también, ¿verdad? Entonces, en efecto, está un poco podrido el sistema. Bastante, diría yo. Pero bueno, no, esto es súper interesante, la verdad es que me encanta también el tema político, por eso te lo pregunté, porque... Sí, yo estoy terminando mi tesis, solo me queda de defenderla, y es de filosofía política. De filosofía política. ¿En qué la estás haciendo? O sea, es sobre el espacio público, la huelga, las protestas, ¿verdad? Que no me meto con cuestiones morales de si uno es bueno o justo por ir a una propuesta, no, sino que me encargo como de analizar cómo actúa yo lo llamo apropiación del espacio público. Ajá. Cómo actúa una fuerza reaccionario-revolucionaria en un espacio público, cómo actúa con relación al poder que legisla sobre el espacio. O sea,
Entonces, una hipótesis es que cuando se lleva a cabo una movilización social y la policía no puede reprenderla o terminarla o abolirla, en ese momento se demuestra que la soberanía se puso en suspensión, porque el poder del pueblo las agrupaciones, por así decirlo, hicieron una suspensión del contrato social, digamos. Sí. Entonces, si la policía no puede reprender a la gente que se está movilizando, se está demostrando que el poder soberano, por así decirlo, el estatal, está mal dicho soberano porque tiene muchos matices, pero digamos el poder estatal, si el poder estatal no tiene el poder de controlar esto, el pueblo, entonces se deslegitima el poder mismo. Es como, bueno, si un poder tiene el objetivo de decidir, de prohibir o de garantizar el orden, y en esos momentos de revolución, de revuelta, de marchas, demuestran que no pueden hacer estas tres cosas, entonces cabe la pregunta, ¿realmente es el soberano? Entonces eso es como... O sea, está súper interesante porque sí, tienes razón. Yo sé, tal vez aquí lo hemos juzgado mucho, bueno, no juzgado, no, se ha hablado en contra, ¿verdad? Cuando decís que, vamos a ver si comprendo un poco cómo va tu tesis, ¿verdad? Es el hecho de, tal vez, bueno, una huelga, una protesta, ¿verdad? Cuando cerrás una carretera, ¿verdad? Allá no sé, en el famoso Guanacaste, ¿verdad? Que cerrás ahí en la calle y no permitís que la gente pase, estás... de ahí hay una soberanía, lo que vos decís, yo creo, ¿verdad? O sea, está esa soberanía que debería poder permitir el libre tránsito, pero al final del poder lo está tomando esa gente y entra como ese, no sé si más o menos va como por ahí. En ese momento, diríamos, ya muy general obviamente, porque esto tiene muchos grados, hay muchas clases de apropiación, muchas clases de protestas, pero digamos que una protesta comienza con desobediencia civil, que es pacífico en esencia, se supone, ¿verdad? Son personas que, como la marcha del 8 de marzo, de las mujeres van pacíficamente a desfilar, ¿verdad? Sí. Pero ese es un caso interesante porque ellas en ese momento deciden quién entra y quién no. Hay personas, yo me acuerdo, creo que fue el año pasado, no sé si creo que el año oeste, que un diputado Eliezer, creo que quería Eli, creo que era, ¿no? Eli quería meterse en la marcha y creo como que lo abucharon y no lo dejaron entrar. Bueno, el espacio es público, el espacio es de todos, lo controla, el Estado, mediante las instituciones. Pero en ese momento le prohibieron a un ciudadano, utilizar el espacio público. Entonces, en ese momento, ¿quién tiene el poder del espacio? De las mujeres. Entonces, por ahí van, sí, es una suspensión que se hace del poder que legisla sobre el espacio. Y eso se puede manifestar de muchas cosas. Esa es una. Luego está la forma vandálica o desobediencia incivil, que es cuando deliberativamente se hacen daños a la propiedad pública y privada. Y eso tiene otro matiz, porque entonces, para controlar eso, el Estado tiene que acudir a reprender. Entonces, si la policía tiene que reprender o abolir al grupo vandálico y se dispersa, así es lo que llama una masa de dispersión, que en determinado momento, cuando están rayando o haciendo deterioros a la propiedad pública o privada, como que todos se van en distintos lugares y la policía es incapaz de encontrar a un culpable. En ese momento también se golpeó la soberanía, porque entonces no tuvo el poder que se supone que ostenta el Estado, que es reprender, castigar, controlar. Ese es otro matiz. Sí, hay varios. Está son muchos tipos de apropiación del espacio, sí. No, está súper interesante. Y así, ya dándole un giro completamente a la conversación, hablaste mucho también de que te gusta mucho escribir ciencia ficción. Ciencia ficción, ficción, pero sí, más que todo me gusta bueno, yo comencé con ficción histórica, así fue como logré contactarme con el equipo de la revista Virtual Quimera, que es con los que también facilitaron esta conversación. Sí, que nos encantan los temas mitológicos del folclore, ¿verdad? Y todo eso. Entonces yo comencé escribiendo cuentos inspirados en la mitología universal, de muchos tipos diferentes. Luego comencé a hacer como cosas propias A mí me gusta escribir de todo un poco, pero más que todo fantasía. Pero fantasía no como es que uno piensa en fantasía, cosas infantiles, ¿verdad? Sí, y cosas así. Es ficción sobrenatural, como cosas sobrenaturales que roza a veces el terror, ¿verdad? Lo psicológico. Y el simbolismo, me gusta mucho el simbolismo, lo mítico.
Y eso es como la mayoría de mis cuentos como que tienen estos matices. Okay. ¿Y dónde los publicas? ¿En algún lado? ¿Dónde los encuentra uno? Pues he publicado en varias revistas literarias, impresas, digitales. Con la ayuda de la revista Virtual Quimera también se promovió un proyecto de una antología de cuentos donde muchos escritores de toda Latinoamérica publicamos ahí. Y este era un libro de ficción histórica. Yo hice 2 cuentos ahí, por ejemplo. Actualmente tengo un libro terminado de cuentos, pero no he logrado publicarlo. Okay. Digamos, es difícil que publicar un libro, una editorial más o menos buena, es difícil, pero Sí. uno no se desalienta, digamos, así es normalmente. Uno Y ahorita tiene que seguir. Pero ahorita hay como también mucha independiente, ¿no? Sí, mucha gente lo quiere publicar independientemente. Yo no quiero, no me atrevo a mí a darme a mí mismo, a revisarme a mí mismo, a hacer la cuestión editorial, a ponerme a mí mismo en una cuestión de agente de ventas y eso, porque sé que no soy bueno, todo, sé que no soy para eso. Entonces yo sigo como intentando a ver qué casa editorial me acepta, pero pues mientras no me quedo con los brazos cruzados, así que si tengo un cuento lo mando a algún lugar, a alguna revista, y ahí poco a poco se va difundiendo. Bueno, no, perfecto. No, Félix, más bien, muchísimas gracias, la verdad. Creo que la conversación estuvo súper rica, completamente diferente a lo que hemos tenido, como te dije. No, y a mí me encanta, digamos, lo más importante para nosotros es estar teniendo diferentes puntos de vista, estar conversando de diferentes tópicos y por eso queremos traer como darle como un poquito este giro a la conversación. Y bueno, la verdad es que ahí cuando quieras volver otra vez, ahí te podemos hablar de otros temas. Ya las segundas conversaciones a veces se vuelven más chivas todavía porque ya como que quitamos más fluidas, sí. No, y ya hay como un poquito más de confianza y nuestro objetivo, bueno, Noé, que ha sido el propulsor de traer más del arte aquí escrito y teatral ahorita, ojalá. Estamos buscando como generar un poquito y volvemos al mismo tema, ¿verdad? Aquí el capitalismo que hablamos un poco, ¿verdad? Vende lo que mejor produce y lo que produce rápido, barato y económico, y a veces mucha gente está haciendo arte muy chivo y no se le da tanta sí, es como la analogía de la comida chatarra. Ahora todo es producción chatarra. Úsese y después olvídelo. Sí, úsese 2 meses y seguro. No, pero más bien muchísimas gracias por el espacio, porque los espacios para dialogar y conversar son súper importantes y yo creo que más ahora que nunca, por eso tiene que ver con todo lo que hablamos desde el principio, este creciente individualismo, ¿verdad? Cada quien por su lado y a veces muchos grupos que se consideran a sí mismos intelectuales como que tienen tan rígidas sus propias posturas que se les olvida hablar con personas que no sean ellos mismos, ¿verdad? Y siempre el diálogo es genial, con personas muy diferentes, ojalá, siempre y cuando haya como respeto y ganas de aprender, yo creo que es súper necesario. Así que muchísimas gracias por el espacio. No, muchas gracias, Félix. Y la verdad, te espero. No sé si quería leer algo, tal vez. O quería compartirnos algún texto. No, creo que no. ¿Tenemos tiempo? Sí. En verdad que no, porque tiempo no hay. No hemos cumplido la hora porque paramos un buen rato. Ok. No hemos terminado. Quédense. No se vayan. Voy a leer solo un extracto para tampoco aburrir a las personas, porque obviamente cuando uno está leyendo frente a la cámara, yo personalmente lo quito. A mí me gusta leer en el papel, ¿verdad? Hay de todo, la verdad. Pero, de todo en esto. Pero no se espantó con política, ya fijo, está bien. Sí. Llegó hasta aquí después de todo lo que habla política, Sócrates, de helenismo, que llegó hasta aquí. Sí, no, es un extracto de un cuento que me publicaron en una revista española hace un par de años de la Universidad de La Rioja. Este cuento se llama Eva. Okay. Así se llama la hija de un amigo, tiene 3 meses, 2 meses, se lo voy a pasar, le voy a pasar el extracto ahí. Bueno, depende. Depende. Tiene 2 meses, 3 meses, ¿qué van a hacer? Sí, escojo este cuento porque fue uno de los primeros que publiqué de manera impresa. Entonces, se llama Eva. Y sí, tiene que ver con varios personajes históricos con el mismo nombre, pero uno en particular que no voy a revelar para que las personas en el podcast o en YouTube o donde sea que intenten adivinar de cuál Eva se trata. Y no lo voy a leer todo, voy a leer como de un poco más de la mitad hasta el final.
para no cansarlos mucho. Entonces, ok, vamos a comenzar desde aquí. Cada nuevo día junto a él era una victoria, una premonición. Casi podía ver su marcha victoriosa sobre los nuevos campos elíseos. Podía evocar su triunfante cabalgata por la puerta de las naciones. Ese día llegaría pronto, eso pensaba, y entonces ya no habría cabida alguna para secretos y compartiría el trono ante los ojos de una renovada humanidad. El día en que por fin acabarían las luchas innecesarias, el desgaste de los pueblos y el hambre de los niños. El día en que la tierra sería liberada de la impureza y los suelos limpiados de aquellos que nunca debieron existir. Pero hubo un tiempo en que sus ausencias se hacían cada vez más prolongadas. Para mí las esperas eran equivalentes a la amargura, a la desdicha, era una maldición. Sentía el oxígeno esfumarse de donde sea que me encontrara. Sentía el alimento con sabor a nada, ni lujos, ni cosméticos, ni estúpidos dramas escritos, ni grandes casas que ponía a mi disposición iban a reemplazar su imagen a mi lado. La soledad en el lecho representaba un ataúd gélido en mis noches de vigilia, y la ansiedad en aumento estuvo cerca de volverse insoportable de no haber sido por el tabaco que calmaba mis nervios. Algunos se atrevieron a decir que intenté despojarme de mi propia vida, pero muy fácil es hablar para quienes no son más que meros espectadores. Al final pude soportar todos los males que me ahogaban, tan solo recordando los anocheceres juntos con nuestras habitaciones secretamente conectadas, el piano sonando, mi copa de vino, su taza de té, el modesto sillón cuna de nuestra mutua entrega y una que otra fotografía. Ahora mentes obtusas atentan contra el regalo de los cielos y contra la era que mi amado intentó construir. Fuimos despojados del paraíso, de un nuevo mundo. Somos los culpables de soñar con una era eterna de paz, nosotros los ingenuos que ya veíamos el final de la guerra que iba a acabar con las guerras. Huestes profanas marchan sobre lo que alguna vez fue nuestro hermoso jardín, esos los que siempre han creído que la tierra le pertenece a los débiles. Desterrados ahora en la oscuridad y en el confinamiento que produce esta gruta de hormigón, donde tan solo unas cuantas horas atrás unos pocos fueron testigos de nuestra sagrada unión. Se regocijaron los nuestros aún en vísperas del fin del mundo. Sonrieron y brindaron por nuestro lazo marital, el cual no me importaba si iba a durar 1000 años o 2 días. Desde hace varias horas que no cesan los ruidos infernales del paso pesado y hostil del humano depredador. Se aproximan las bestias de 2 patas, sobre máquinas que se arrastran en un intento por destruir todo lo que nuestro rey sembró para el porvenir. Juraste que nunca te iban a atrapar vivo y ahora yaces a mi lado, pero con ese semblante tan regio como de costumbre. Con tu fin, mi amor, mueren los últimos dioses. El Homo sapiens seguirá arruinando, mejor dicho. Contigo muere la primavera eterna y la posibilidad de que la humanidad llegara por fin a la perfección. Juré seguirte hasta los últimos rincones, a los más oscuros e inexplorados del universo, ¿y qué sería de una mujer si faltara su palabra? Un nuevo mundo se derrumba antes de haber terminado de nacer. Siento los pasos rojos, inquietos sobre la superficie. Ruedan, patean y escupen como niños malcriados acercándose. Me apego a la calidez que ya casi termina de abandonar el aposento. Camina solo desde hace tiempo, pero no vayas muy deprisa que ya casi estoy contigo. Oigo los zumbidos de la muerte emerger de los abismos del cielo y percibo caer los últimos ladrillos de la civilización. Sin embargo, estoy segura de que en la mañana se leerá que ni siquiera ante la derrota pudieron hacer quebrantar nuestra voluntad. No hace mucho que comprendí bien que yo debía ser la Magdalena del siglo XX, condenada a sujetar los restos de su amado a quien vio morir, al profeta, al incomprendido, a su rey, abatido por aquellos que no creyeron en la nueva era de paz que ofrecía, los que se opusieron a lo que no entendían. Destapo la última cena, pruebo el último alimento, diminuto pero suficiente, y solo un trago de agua. Pronto estaré con mi rey en nuestro nuevo paraíso. Qué bueno. Qué bueno, Vamos a dejar ahí para que sea el clímax y para invitarte otro día, man. Sí. Que sigamos conversando otra vez. Y desde este punto. Y ahí seguimos. Sí. Más bien, man, otra vez, muchísimas gracias, la verdad. A ustedes, gracias. Espero gracias. Que lo hayas disfrutado, que es lo más importante. Siempre le digo al invitado, lo más Claro. importante es que la persona que está aquí con nosotros disfrute y la gente que vio ahí, denlos seguir, me gusta y X todas las cosas ahí para que los algoritmos hagan su trabajo y que el capitalismo gane más dinero. Sí, eso es. No, muchísimas gracias de nuevo por el espacio tan necesario y a la orden cuando sea necesario. Ahí estamos. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos.